Saludos, estamos ya en el aire, como les habíamos dicho, de esta entrevista de trascendencia e importancia por la persona con que vamos a hablar, el ingeniero Alfredo Oquendo. Un honor saludarte. Igualmente, mi estimado amigo. Sí, cómo no, ¿cómo te está yendo? Pues bien, gracias a Dios, Rafael, todo bien, ya sabes, viendo los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Sí, hombre, Imparable. sobre eso precisamente me va a permitir hacer una acotación, una precisión sobre mis últimas reflexiones, que es bueno señalar que desde hace mucho tiempo el agua, ríos, lagos, lagunas, pozos, agua dulce, mares, aguas subterráneas, aparecen como un punto de vital importancia en los tratados limítrofes entre naciones y países. En cuanto al río Masacre, los dominicanos han construido 11 obras, 2 acueductos, 2 presas y 5 canales de riego, y hoy Haití procede a construir un derivador de agua para usos diversos, agricultura y posiblemente para minería. Y claro, los dos países han respetado las normas de uso de río transfronterizo, por lo que procede de inmediato la diplomacia para llegar a acuerdos satisfactorios y entonces no tener que acudir a métodos de chantaje, de represión, de intimidación de un pueblo contra el otro, porque eso genera malestares que pueden desencadenar en acontecimientos que nadie quería verlo. Así que queríamos hacer esa pequeña acotación para que se sepa que los dos países están en deuda con el río, han respetado los acuerdos, los dos países. Hoy, en esta entrevista con Alfredo, con el ingeniero físico nuclear, vamos a tener una conversación sobre energía y sus aplicaciones y las diversas formas de energía que pueden producirse, y nos referimos a la energía eléctrica, y pueden producirse de múltiples maneras. Y en materia de electricidad, hoy día, ¿cuál es la forma más conveniente de producirla para uso masivo al servicio de la humanidad y que sea la más confiable y que esté asequible a toda la población de buena manera, es decir, a buen precio? Sí, mira, Rafaelito, tú iniciaste el tema que automáticamente me dio una vuelta a la cabeza con relación a lo que íbamos a hablar, y tocaste el tema del agua, y lógicamente este tema es un tema que quisiera profundizar un poco más, ¿verdad? Si me permites, antes de caer de lleno en el tema de la energía nuclear, que era uno de los temas que vamos a tocar, ¿verdad? El agua, como bien ha dicho, es un recurso que es vital para todas las sociedades, para el mundo. Y si vas a los datos, a la información que se dispone, el agua potable en la tierra es aproximadamente, no llega al 3% lo que es agua potable en la tierra. El otro es el agua de los mares, que es un agua que no es potable, que hay que potabilizarla, hay que desalinizarla.
y de ese 3%, pues prácticamente no se llega al 1%, el agua que nosotros, los humanos, consumimos o podemos consumir, porque son aguas que están en zonas, ese resto está en zonas que no son asequibles, aguas subterráneas, en lagos, glaciares, ¿verdad? Y nosotros no tenemos el acceso actualmente para esas aguas potables que hay, ¿verdad? Una gran cantidad de agua potable está en los glaciares. Y como consecuencia de esto y el crecimiento que ha tenido y está teniendo la humanidad y las necesidades hídricas que van subiendo, la comunidad científica se ha visto obligada literalmente a buscar soluciones al agua. Es un recurso que nosotros tenemos que cuidarlo, porque como hemos analizado en otros programas. Pero aprovecho eso que tú has señalado para hacerte una preguntita. Sí. Te prometo no voy a interrumpirte mucho. No, es que lo hacemos más dinámico así, Rafaelito, pues debemos interrumpirnos. ¿Sí? Tú conoces bastante el país. ¿Cómo tú aprecias el cuidado de esa zona hídrica donde se produce el nacimiento de un río y que por tratados internacionales que se firmaron entre España, Francia, entre Haití y República Dominicana, definieron ese río como parte de la frontera? ¿Está cuidada el área de nacimiento en lo que tiene que ver con lo forestal, con mantener poblada de árboles, ya que un árbol genera todo el oxígeno necesario mínimo para 10 personas y genera además la cantidad de agua que va nutriendo y brota de las entrañas mismas de la tierra, esa agua que va a servirle para proporcionarle vida al ser humano? ¿Se está cuidando esa zona de lado y lado? Rafaelito, desde mi Si punto forestalmente de vista, está cuidada. desde mi punto de vista, no solamente esa zona, en todo el país se tiene abandonado eso. ¿De lado y lado o solo de un país o del otro? No. Del lado de Haití, desgraciadamente, está mucho más abandonado, mucho más descuidado, se ha deforestado totalmente ese país. ¿Pero lo deforestó los haitianos de ahora o lo deforestaron los franceses de eso antes? viene arrastrándose de años. De los franceses de antes. Claro que sí, igual que ha pasado aquí se ha seguido deforestando. O sea que desgraciadamente, y no solamente en República Dominicana y Haití, en el mundo entero, tú has visto los proyectos que actualmente Lula ha retomado para la Amazonía, ¿verdad? Porque el mundo entero se ha deforestado, se ha marginado el cuidado de estos recursos y lo que se tiene claro es que los árboles son vitales. Si la biomasa desaparece de la tierra, nosotros perecemos. Con lo cual, cuidar esa biomasa, esa cantidad de flora que existe, es la que va a permitir mantener la fauna y mantenernos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que como veníamos hablando, Rafael, el tema del agua, que es un recurso, repito, vital para la tierra, se está trabajando buscándole soluciones porque el consumo se está incrementando constantemente del agua en todos los sectores, no solamente digamos en el agua que bebemos, sino en toda la agricultura, turismo, en todos los sectores. Como bien sabemos, el agua es vital. Y de ahí la necesidad que tenemos de buscar formas viables,
económicamente viables, no solamente económicas, sino viables desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, porque todo ha venido apuntando que tenemos que darle uso al agua del mar. El agua de mar es la reserva más grande. Estamos hablando del 97% del agua que existe en nuestro planeta está en el mar, con lo cual tenemos que buscar soluciones para desalinizar el agua de mar. Pero una pregunta sobre eso. ¿Es que sale mucho más caro repoblar la tierra de árboles que desalinizar las aguas del mar? El problema, Rafael, es que, como venía diciendo... ¿No es la incompetencia del ser humano de entender? No, el problema no es solamente eso. El problema es que el agua potable, volvemos a dividir los términos, agua potable y agua no potable. 97% del agua es no potable. El agua potable es un 3%. Y de ese 3% podemos tener control y utilizar menos de un 1%. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo de la humanidad mismo trae como consecuencia una demanda mayor de agua. Con lo cual, independientemente a que la necesidad imperiosa de forestar países, comunidades, eso es vital, porque por supuesto ayuda en el ciclo del agua, pero la solución no es solamente esa, tiene que haber una solución integral, porque vamos a demandar mucha más agua de la que podamos, diciéndolo un poco mal, ¿verdad?, la que podrá generar los árboles. O sea, vamos a necesitar más agua que esa. Entonces, de ahí... Observaciones muy... Sí, de ahí viene... y concretas. Sí, de ahí viene la necesidad de buscar alternativas para, de alguna forma, potabilizar el agua del mar. Buscar alternativas que sean, primero, económicamente viables. Segundo, que esa solución no traiga un daño colateral mayor que la solución. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos solamente en potabilizar o desalinizar el agua del mar con calor, por decirlo de alguna forma, y cuando me refiero con calor me refiero a que es necesario introducir energía para desalinizar el agua. Desde que el universo se forma existe un concepto que es la entropía, ¿verdad? Y entonces todo aquello que va cambiando. ¿Qué consiste el concepto de entropía? Bueno, todo aquello tiende al desbalance. Por ejemplo, esta taza tiende a romperse, con lo cual volverla atrás, integrarla, para tú hacerlo necesita mucha energía. O sea, romperla es fácil, pero lo contrario no. ¿Qué quiere decir? Que los procesos que están sucediendo en la Tierra, los cambios que están sucediendo en la Tierra, son cambios que para devolverlo integral, volverlo al inicio, necesitamos mucha energía. De ahí que nosotros necesitemos energía para sacarle la sal que está disuelta en los océanos. ¿Qué pasa? Que hay que agregarle a eso, es un poco subjetivo lo que te voy a decir, pero la naturaleza es sabia, porque la naturaleza, en lo que corresponde a nuestro planeta, las aguas de los mares para los peces y la tierra firme donde hay ríos, arroyos, lagos, lagunas y agua dulce subterránea para los seres vivientes que no viven en el mar, sino sobre la superficie de la tierra. Entonces, si destruyen el hábitat, una de las especies está afectando a todas las otras, como está pasando en los mares, que porque el ser humano ha destruido un tanto el equilibrio de la naturaleza, en los mares se está sintiendo y muchas especies han desaparecido inclusive. Entonces, lo que hay que es respetar la naturaleza, volver atrás y tomarse el tiempo que sea necesario para reconstruir la forma en que podamos vivir
con más amplitud y con más respeto al espacio de cada quien. Quería agregarle eso. No, está bien, pero fíjate una cosa, Rafaelito. Hace 500 años, 1000 años, la gente ni se bañaba, ¿verdad? Y en la época prehistórica, pues prácticamente el consumo de agua era mínimo. Ahora mismo en Europa se consume día persona 70 litros de agua, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros estamos teniendo una demanda multiplicada por 1000 en relación a muchos años atrás. O sea que el desarrollo nuestro, el hecho de que nos bañemos todos los días, el hecho que nos cepillemos todos los días, el hecho que lavemos nuestra ropa todos los días, eso trae como consecuencia una demanda de agua. Actualmente los mares aportan agua potable. ¿Por qué? Porque en el ciclo del agua en la naturaleza, usted sabe, el agua se desaliniza con el sol y esa agua después se precipita. Lógicamente, si tenemos como en cuenta que el 70% del planeta es mar, pues lógicamente a la hora que se evapora esa cantidad de agua, el 70% de esa agua que se evapora vuelve a caer al mar. Una parte que es traída, digamos, de alguna forma por los vientos, huracanes, etcétera, cae sobre la tierra. Pero esa parte que yo no sé si se ha hecho los análisis, ¿verdad? Esa parte que retorna a la tierra del ciclo del agua no es suficiente para la demanda que estamos teniendo. O sea que nosotros tenemos que buscar una forma de acelerar ese proceso de sacar la sal del agua y utilizar esa agua potable. ¿Cómo no, ingeniero? Hemos anunciado que usted nos iba a edificar en esta entrevista y con el poco tiempo que tenemos de qué tipo de energía en lo nuclear, ya que se sabe, se están generando múltiples formas de energía producido por las investigaciones que se vienen haciendo desde el punto de vista nuclear, sería el más conveniente para nuestras poblaciones y si es posible ponerle en marcha en nuestros países, sabiendo que tenemos de vecinos y de socios importantes una nación imperial que es la que dirige hoy y sustenta el imperio occidental y que todo lo que en nuestros países se hace o no se hace tiene que tener el consentimiento de ellos. ¿Usted cree que es posible poner en marcha lo que usted está pensando? Bueno, ¿y cómo se haría? Por eso cuando empecé el programa te dije, hablando del agua, pues veía precisamente, era como una introducción sobre el tema de la energía nuclear en el concepto no solamente de electricidad, sino de desalinización, ¿verdad?, de agua. En el siglo pasado, o sea, en los años 70, 80, 1970, sí, 1980. Sí, exacto. Que es el siglo pasado. Exacto. En esa época. Y de acuerdo a la civilización nuestra, estamos en otro siglo ahora. Que sí, pero por eso te decía, el siglo pasado, en ese intervalo, la era nuestra. No recuerdo bien la fecha exacta, tendría que buscarla. Pero la Unión Soviética creó la primera planta desalinizadora nuclear en Rusia, en la ciudad de Chechén, en el norte. Esta planta trabajaba bajo un concepto de neutrones rápidos y se utilizó como... ¿Puede edificarnos sobre qué quiere decir eso, neutrones rápidos? Bueno, vamos a ver, entonces vamos a entrar ya en la energía nuclear. No, pero... bueno, el tema es que la materia, lo que es la
fisión nuclear, la división del núcleo, cuando el núcleo se divide, genera energía. Lo interesante de esta fisión nuclear o división del núcleo del átomo, en este caso del uranio. Bueno, si la fisión y la fusión, ¿cuál es la diferencia? Fusión, la palabra lo dice, fusionar. Dos átomos se fusionan. Cuando el proceso de fusión inicia, la generación energética es la más grande que existe en el universo. Es el concepto bajo el cual funciona nuestro Sol y todas las demás estrellas que existen. Integración de dos átomos para formar un átomo nuevo, que es un elemento nuevo de la tabla periódica. La división, el átomo se divide y forma nuevos elementos, pero para abajo de la tabla periódica. ¿Qué sucede? Que en la fisión nuclear es muy fácil controlarlo, pero la cantidad de energía que se genera en correspondencia con la fusión es muy pequeña, pero es enorme, porque de hecho las bombas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki eran bombas... Un crimen de lesa humanidad. Pues claro. Ya la guerra había terminado. Eran bombas de fisión, o sea, de división del átomo. Se hicieron dos bombas diferentes, una de plutonio, otra de uranio, y se hicieron las pruebas contra la población. Un crimen, por supuesto. Pero en su momento Rusia no condenó. Porque Rusia estaba enfrascada en buscar la solución. Ellos sabían lo que se le avecinaba y ellos también tomaron experiencia, y recuerda que fue en el 45 cuando Rusia estaba prácticamente devastada por la guerra, y estaban trabajando porque sabía que los nazis habían iniciado este concepto. Hay una película muy interesante que se llama Oppenheimer, que narra precisamente todos estos acontecimientos. Para los amigos que están viendo la entrevista, ahí pueden ver lo que sucedió de verdad, y son bastante fieles a la realidad lo que comentan ahí, ¿no? La película. Sí. ¿En Netflix? En Netflix yo creo que todavía no está, pero sí está. ¿En YouTube? No está así, hay que buscarla, pero está en los cines y demás. Está, ok. Ahí nombra todos los acontecimientos, desde el descubrimiento por los esposos Curie de la radiación y adelante, ¿verdad? Todos los científicos, entre ellos Oppenheimer, que trabajaron en los desarrollos posterior de la bomba nuclear. Entonces, volviendo al tema, hoy se trabaja con la fisión. Vamos a ver. Hoy se trabaja con la división del átomo. La división del átomo es algo que no es nuevo. Sí, para llegar a los neutrones rápidos. Sí, ese es otro concepto que, si quiere, es más complejo y podemos hablar. No, porque la pregunta vino por eso. Por una planta de neutrones rápidos donde para que ocurra un proceso de fisión tiene que haber un moderador. Estamos hablando de desalinizar las aguas. Sí, pero el reactor, el que da vamos a ver, el proceso de desalinización es calor. Tú tienes que generar el calor en un reactor o en una caldera quemando combustible, fósiles, lo que quieras, ¿verdad? A partir de ahí, de que tú produces el calor, viene todo el proceso siguiente, que es común para todos. Aquí el tema está en el corazón de ese proceso, que es un reactor. Y hay diferentes tipos de reactores de fisión, ¿verdad? Nuclear. Como decía, la fisión nuclear no es algo nuevo. Para que tengas una idea, el primer reactor de fisión nuclear aparece en la Tierra cuando el hombre no existía. En la Tierra solamente en ese momento habían bacterias. Estamos hablando cuando la Tierra estaba aproximadamente a la mitad de su vida. La Tierra, como sabemos,
sí, el planeta Tierra, pero el Sol, porque el concepto de la formación, aunque hay diferencia, pero es un periodo. Estamos hablando hace 4.500 millones de años. Y cuando la Tierra tenía 2.000 millones de años aproximadamente, actualmente en África se descubrió en los años 70, no recuerdo el descubridor de un reactor natural. ¿Cómo se descubre esto? En una mina de uranio, que se empiezan a hacer los análisis para la extracción de uranio, que es el combustible que es más común utilizado actualmente en los reactores nucleares, pues se ve que el uranio 235, que es el uranio, digamos, entre comillas, activo, que es el que se divide para crear la reacción en cadena con el uranio 238, estaba en una proporción diferente a los uranios que se habían sacado en otros lugares de la Tierra. O sea, los isótopos estaban, digámoslo de una forma directa, más gastados, había menos, la concentración de uranio 235 era menor. Y la conclusión, cuando se analiza todo, que en esa zona de esa mina, producto de la pureza del agua que había, se había formado prácticamente un reactor, y no uno. En esa zona aparecieron 16 reactores que en su momento estuvieron activos, quemando combustible, uranio, ¿verdad? Y funcionando, calentando el agua, que era el moderador, pero de una forma natural. Pues estamos hablando de cuando en la Tierra habían aparecido las primeras microorganismos unicelulares. No teníamos. Con esto quiero decir que el concepto de lo que es la fisión o la división nuclear aparece en nuestro sistema solar y en el universo desde sus inicios. Solamente que ahora, sí, el inicio, de los inicios, o sea, no hay inicio. Bueno, ya eso es concepto filosófico, ahí tenemos puntos de vista un poco diferentes, pero a lo que vamos. El hombre aprendió a utilizarla, controlar la fuerza de esa energía. Y centrándonos un poco en la situación de aquí y del Caribe, yo desde mi punto de vista humilde, ¿verdad?, la gran solución sería precisamente la conformación, y no solamente aquí, sino en este proyecto incluir Haití, incluir a Puerto Rico, incluir a Cuba, en una red de generación que existe ese convenio. Porque yo estuve levantando literatura de los tratados del 27. Sí, porque ahora se han sacado todos los papelitos. Claro, aparecieron los papelitos. Cuando se firme el acuerdo de los 27. No, bueno, pero es que, bueno, no quiero emitir un concepto que vaya a distorsionar la apreciación mía, ¿verdad? Pero, ¿dónde? Reiterarle que estamos con el ingeniero Alfredo Oquendo, científico en el área físico-nuclear, con grandes conocimientos, con una vivencia enorme, y quien ha colaborado en muchos aspectos de lo que tiene que ver con parte susceptible con relación al desarrollo nacional y de otros países de América Latina, ya que ha decidido servir para que el desarrollo de los pueblos se haga realidad. Estamos con el ingeniero Alfredo Oquendo. Será de mucha enseñanza para nosotros. Bueno, como decía Rafael, existe un acuerdo, a lo mejor no está publicado, no sé, habría que ver, ¿verdad?, hasta qué punto, si conoces tú de eso, que se firmó cuando el tratado ese, en esa fecha de la frontera del río Masacre, para el intercambio de energía eléctrica entre Haití y República Dominicana. Y voy a más, se han hecho exportaciones de energía eléctrica a Haití, y Haití ha hecho exportaciones hacia aquí. Por supuesto, la balanza ha sido a favor de República Dominicana por la situación de Haití,
pero estoy hablando a lo largo de los años. Y el mismo acuerdo está hecho con Puerto Rico y supuestamente en este año se debería, si mal no recuerdo, empezar un proyecto de un cable submarino de 400 kVA para entrelazar República Dominicana con Puerto Rico. Y si se lograra hacer lo mismo con Cuba, se lograría una estabilidad energética importante para los 3 países o los 4 países. Entonces, ingeniero, en la realidad actual, en el que ya se evidencia que hay 2 grandes polos en el mundo, el polo occidental y el polo oriental y euroasiático. ¿El pueblo o el polo? El polo. El polo, está bien. Polo político, sí, de gerencial. Pero perdón, te interrumpo a ti. Déjame determinar el concepto. ¿Cómo no? Si tú haces esa integración, pero no tienes la base de la generación, no tiene sentido. Porque no hacemos nada con quemar petróleo aquí y carbón, Puerto Rico la misma situación, Cuba lo mismo, que van a intercambiar miseria y hambre, porque van a tener que comprar carbón. Claro. Siempre la energía va a estar en el cielo. Pero la pregunta era sencilla. ¿Permitirá ya disminuido la influencia de Estados Unidos en el mundo porque se ha creado un nuevo polo geopolítico de dirección y de convivencia pacífica entre los pueblos, y cambiar de actitud frente a sus países vecinos y poner en marcha una política de equidad y de ganar, o de ganar solo ellos y que los demás se lo lleve quien lo trajo? Sabemos que el sistema es como un organismo y eso se lleva en los genes. Va a ser muy difícil. Además, los hechos hablan por sí solos. Usted sabe, yo de hecho me preparé en la Unión Soviética para futuro trabajar en la central nuclear que se estaba construyendo en Cuba, que se llevó a un 80% de la construcción. Y precisamente esto se entorpeció hasta un punto y se compraron intereses en Europa y concretamente en Checoslovaquia, que fue uno de los causantes de que no se terminara la central nuclear de Cuba, alegando cuánto pretexto existía en ese momento, seguridad de Estados Unidos, ellos con cientos de centrales nucleares, entonces no se podía tener una aquí. La pregunta es sencilla: ¿hasta dónde el gobierno dominicano se pueda poner los pantalones y decir, pues yo voy a construir lo mío aquí? ¿Por qué yo tengo ¿Por dónde anda el costo de una planta nuclear? Bueno, depende de la potencia. Bueno, de la más simple, ¿verdad? Bueno, la más sencilla, pues estamos hablando quizás de 1.000 millones de dólares. Sí, estamos hablando las más modernas y más grandes de 1.500 megavatios, pues estamos hablando que estaría del orden de 13, 15 mil millones, pero ahí serían varios bloques, con cada bloque con 1.500 o 1.300 megavatios. Eso es mucho para aquí. El concepto que sería el interesante y que ya Cuba está trabajando en eso yo tengo esa información. Ya Cuba sí o sí con Rusia va a montar sus pequeños reactores. Ha habido una tendencia. ¿Pero se van a aprovechar las instalaciones? No, eso no se va a poder aprovechar. Quizá el pozo de enfriamiento, quizá la estructura, el puerto que se construyó, pero lo que es el reactor como tal y todo eso no se puede aprovechar, porque eso ya, primero, que como no se ha dado mantenimiento, estaba abandonado, no se terminó, pues ya eso, nada de eso sirve, ¿no? ¿No sería incompetencia del gobierno cubano que pasara eso? No, yo sé muy bien lo que pasó ahí. El problema es que cuando aquello, usted sabe que existía el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, donde estaba integrado por los países del bloque soviético. Ahí estaba Rumanía,
Yugoslavia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, estaba Bulgaria, estaba Polonia, ese era el bloque. Y estaba Cuba. ¿Y qué pasó? Que cada país de estos, en la época de la Unión Soviética, se le dio una cuota de participación en la rama nuclear. Esta cuota de participación, por ejemplo, lo que era la Unión Soviética era el que construía la obra, concretamente lo de Cuba, todos los equipos de potencia, el reactor, los generadores de vapor, las turbinas, todo eso era soviético, pero el control automático de ese reactor y todos los elementos, los generadores de vapor, turbinas, era checo. Recuerda que hubo un problema cuando se empezó a desintegrar la Unión Soviética y Checoslovaquia en ese momento se alineó 100% con Occidente y lo primero que hizo fue suspender su colaboración y decir que no iba a suministrar los sistemas de control automático, que los de ellos estaban homologados en la Comisión de Energía Nuclear, ¿verdad?, que existe a nivel mundial, el Consejo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Que al no poderse instalar los checos, que eran los que estaban homologados en ese momento, no se podían cambiar para los soviéticos y se paró todo. O sea que responsable, y se sabe después, se investigó cuántos había ganado, cuánto pagaron para que ellos detuvieran esas entregas de todos esos elementos y demás, y entonces eso lo boicotearon de esa forma y por eso se paró. Terminado en más de un 90% toda la planta. Bien, entonces volviendo al tema, todo va a depender de lo que el gobierno de aquí sea capaz de los acuerdos bilaterales de traspasarse energía de un país a otro en equidad. ¿Es viable construir una gran planta nuclear? Yo no diría una gran planta. Yo diría irnos a reactores que ya existen, pero están en los procesos iguales de homologación. Ya los rusos lo tienen hace años, porque son los reactores que se utilizan en los submarinos nucleares. Son reactores de 60 megavatios, reactores de hasta 300 megavatios. Hay un abanico que va desde un reactor pequeñito para una planta metalúrgica, por ejemplo, hasta reactores de 300 megas que ya son modulares y que esos reactores vienen prácticamente, ese concepto viene ya armado. Usted lo monta y es bien rápido. Una pregunta medio loca, ingeniero. ¿Llegará el momento en que yo podré tener una cajita fuera de mi casa donde se fusione o haya fisión de los átomos para que me dé la energía que yo necesito a nivel nuclear? Bueno, no es una idea disparatada. Lo que sucede, hay varios factores que pueden impedir eso a corto plazo. Factor número 1, que es el más importante, el problema de la seguridad nuclear. No es lo mismo tener una batería de litio y un panel solar que tener un reactor en el patio de la casa. ¿Por qué? Porque ese reactor, a diferencia... Pero puede evolucionar el reactor. Claro, por eso te estoy diciendo, en el momento actual no es viable eso. Porque, por ejemplo, ese tipo de reactor, entre comillas, porque se consideran baterías, ¿verdad?, nucleares, son los que utilizan las estaciones espaciales internacionales, que salen, por ejemplo, las Voyager que están ya fuera del sistema solar, han pasado la heliopausa, que es donde el sol llega con su radiación, trabajan con esa batería. Una pregunta al margen del tema central. Como cubano que tú eres y educado en tu primaria y secundaria en Cuba, ¿tienes tú noticia de que alguna vez José Martí expresara algunos conceptos en contra del pueblo haitiano? Yo he oído comentarios, pero leerlo yo no lo he visto, sinceramente. Yo
yo no soy... Que en las redes están publicando de manera maliciosa. Sí, eso... Expresiones como lo hicieron con Juan Bosch, de que Juan Bosch hizo una carta, que por aquí, pero que no hay constancia de la veracidad. El problema es que tenemos que ponernos en el contexto de la época de Martí y lo que él vio. Recuerda que él estuvo en Estados Unidos, vio cómo era aquello allí, y entonces su apreciación del momento. Recuerda que en aquel momento Estados Unidos vivía en una esclavitud, ¿verdad? Había zonas donde tenían esclavos, ¿verdad? Entonces, esa apreciación que él pueda tener, yo pienso que se pueda utilizar para de alguna forma difamar o tergiversar su ideario martiano, ¿verdad? Sus conceptos positivos. Entonces yo no lo veo real, repito, no puedo... Muchas gracias, ingeniero, por la observación. Como le doy las gracias a todos los que nos están viendo, que son muchos, y les agradezco inmensamente que siempre estén al tanto del programa, y en el próximo haremos una lista de todos ustedes para hacerle llegar nuestras más entrañables gracias por sus atenciones. Yo pienso... Digamos con el ingeniero, y que él, ya el tiempo a él se le complica, tiene que hacer otras cosas de trabajo, tiene que dar servicio a empresas privadas que él le da servicio de eficienciar su sistema productivo. Lo felicitamos por esa actividad que él desarrolla y le proporciona inclusive las facilidades de tener la asesoría de él. Y si quieren comunicarse con él es fácil. ¿Su teléfono cuál es, ingeniero? 809-729-7044. 809-729-7044. Ahí ustedes localizan y consultan al ingeniero. Y además, Rafaelito, yo pienso que se podría hacer un poco dinámico el programa, que hagan preguntas, puede ser en vivo, y ahí damos respuesta. Por ejemplo, en la parte mía, yo sé que tu programa es muy amplio, tratas temas políticos y demás, pero en la parte de ciencia, pues podríamos interactuar o plantear preguntas de los oyentes, buscar preguntas para preparar un programa. Dándole seguimiento a la pregunta con tu teléfono y el teléfono matriz que grabe el programa, pues se puede hacer como tú dices, perfectamente. Y bueno, tener una gente como Raúl, que está acompañando a nosotros hoy aquí, vecino tuyo, están preguntando tal cual cosa, como hace Iselita con Jalifer de México. No, es que ya los programas se hacen muy dinámicos. Sí, muy dinámico. Ingeniero, finalmente, ¿tendremos alguna vez la posibilidad del uso de la energía nuclear en nuestros países? ¿Depondrá las armas a Estados Unidos y pasará a ser más justo en el trato de sus vecinos en materia de ganar-ganar? Bueno, esa segunda parte no sé, pero lo que sí te puedo decir es que el gobierno que sea, que tenga, digamos, una idea clara del desarrollo que necesita su país, sin energía no llega a nada. Y dependiendo de energías que tiene que adquirir, comprar a costos elevadísimos y con unas fluctuaciones en el mercado que nunca sabes qué vas a tener, pues la vía más interesante es centrarse en la generación a bajo costo. ¿Quiere decir que con la inversión que se hizo en Catalina se hubiera hecho una planta de módulo? Claro que se hubiera podido, nuclear. Se podría haber hecho un módulo pequeño, claro que sí. ¿Qué producción hubiera tenido esa planta? Bueno, esa planta, según las estimaciones... Con el dinero que se invirtió ahí, ¿verdad? 2.500 millones de dólares. Con ese dinero se podría haber hecho mínimo 2 módulos de 300 megavatios nucleares. Claro ¿qué sucedería? Que tendría la gran ventaja. Primero, que usted una vez al año es que cambia una parte del combustible que se queda. El resto está trabajando. Pero si Estados Unidos sacó al PLD del gobierno,
sencillamente por la construcción de esa planta. Si hubiera construido una planta nuclear, hubieran matado a Danilo. Ah, no, claro, ya te digo. Por eso que todo depende de la posición del gobierno que esté en este país, ¿verdad? No, y en el norte. No, claro, no, pero es que en el norte, lógicamente, tú piensas que ahora Cuba va a permitir que le paren un proyecto nuclear en Cuba, no se lo va a permitir, el mundo ha cambiado radicalmente. Sí. Entonces, Esperemos que sí. sí, yo espero que sí. Y que China y lógicamente, Rusia, si Cuba construye una planta en sean la justos. cual, si Cuba construye una planta en la cual existe una demanda de Haití y de República Dominicana, sí tendría sentido integrar el circuito con Cuba. ¿Por qué? Porque va a llegar una energía muy barata aquí y estable, que es lo más importante. Y a Cuba le interesa. Los intereses que controlan la producción de energía eléctrica aquí, empezando por Estados Unidos, por los vecinos y por otros sectores que se han enriquecido a la sombra del Estado, ¿van a permitir eso? Pero es que el gobierno siempre ha hecho lo que ha querido, desde un punto de vista. No, ¿verdad? los gobiernos siempre han hecho, porque salvo la tú dices decisión que de Danilo, exacto, que fue en contra de vientos y mareas, que hizo claro, esa planta. por eso, Pero mire el precio. Pero subió un gobierno Que el precio lo hizo. no está Claro milagrosamente. que no, pero es que esa planta de entrada, el costo de esa planta, sabemos que no es el real. Entonces su veredicto final respecto de esa producción de energía y como sugerencia a este país, ¿qué usted le diría? Yo le diría que de manera el Ministerio de Energía de República Dominicana debe plantearse y empezar a pensar en eso, ya sea con los americanos, ya sea con los rusos, ya sea con los chinos, que son los tres polos que actualmente tienen desarrollo en esa dirección: China, Rusia y Estados Unidos. Y ver la necesidad. Si aquí los americanos no tienen las condiciones o no quieren, vete a China, vete. Porque volviendo al tema de Danilo, yo recuerdo muy bien cómo Danilo, contra viento y marea, aprobó el tema de la apertura de embajadas con China. O sea que se hicieron cosas de un acercamiento, después el otro gobierno paralizó eso. O sea que todo va a depender del gobierno que está, si tiene lo que tiene que tener para hacer un proyecto que represente los intereses del pueblo de él, no los otros intereses. Muy bien, hemos llegado al final y le damos las gracias entrañables al ingeniero Alfredo Oquendo por haber sacrificado una hora de su tiempo, que es tan limitado por los compromisos que tiene de asistencia a empresas para tener mejores rendimientos y eficiencia en su producción. Y les agradecemos inmensamente porque gusta mucho las observaciones científicas del ingeniero a los oyentes nuestros, porque nos lo han dicho. Así que muchas gracias, ingeniero. Le dejo el micrófono para que se despida. Muchas gracias de toda esa gente que lo sigue a usted. Muchas gracias, estimado amigo. Y nada, estamos para servirle. Cualquier duda que podamos ayudar, pues aquí estamos. Así que nada, un placer. De nuevo, Rafaelito. Bye.